A continuación, vamos a ver la explicación de algunos ejercicios de la guía 1, especialmente los de triángulos. Miremos el primer ejercicio. Nos dice encontrar el valor del ángulo P y el valor del ángulo Q. Si nosotros nos fijamos, este ángulo P va a ser congruente con este ángulo porque son ángulos verticales. Entonces tenemos acá que este es el ángulo P. Teniendo en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, podemos decir que P más 31 más 82 es igual a 180. Si nosotros sumamos 31 más 82, eso nos va a dar igual a 113. Entonces podemos decir que P más 113 es igual a 180. Luego, por operación inversa, vamos a pasar a restar el 113 y nos va a quedar 180 menos 113 y eso nos daría el valor del ángulo P. En este caso, el ángulo P va a tener un valor de 67 grados. Como ya sabemos que este ángulo es de 67, podemos sumar 67 más 98 más el ángulo Q y eso nos va a dar 180 grados. Entonces podemos decir que el ángulo Q más 67 más 98 va a ser igual a 180 grados. Sumamos términos semejantes del lado derecho, 67 más 98, lo cual nos daría 165 y esto va a ser igual a 180. Hacemos la operación inversa, pasamos a restar 165 a 180 y nos daría que el valor del ángulo Q es de 15 grados. Miremos el siguiente. Nos dice encontrar el valor del ángulo X y del ángulo Y. Lo primero que debemos notar es que este ángulo con el ángulo Y son suplementarios. Entonces podemos primero encontrar el valor de este ángulo. Voy a nombrarlo como P. Teniendo en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces vamos a colocar que P más 28 más 53 va a ser igual a 180. Si nosotros sumamos 28 más 53 del lado derecho, vamos a obtener que P más 81 va a ser igual a 180. Luego hacemos la operación inversa, entonces nos va a quedar que P va a ser igual a 180 menos 81. Al hacer la diferencia, nos va a quedar que el valor de P es de 99 grados. Por lo tanto, para encontrar el valor de Y, como son ángulos suplementarios, entonces podemos decir que 180 menos el valor de P, que es de 99, nos va a dar el valor de Y, que en este caso es de 81 grados. Ahora, teniendo el valor de Y, que es de 81, de 17 grados, que es este ángulo, y el valor de X, podemos decir que la suma interna de los ángulos inferiores, que es 180 grados, va a ser igual a X más 81 más 17. Entonces decimos que 180 va a ser igual a X, 81 más 17, que nos daría 98. Luego, operación inversa, entonces a 180 le restamos 98 para encontrar el valor de X. 180 menos 98 nos daría 82, por lo tanto X es igual a 82. Ahora miremos este ejercicio. Nos dice que encontremos el valor de X y el valor de Y. Para el valor de X tenemos que la suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados. Entonces podemos decir que 100 menos X más 30 más 4X más 7X va a ser igual a 180. Del lado izquierdo podemos sumar términos semejantes. 100 más 30 nos daría 130. Negativo X más 4X más 7X nos daría 10X. Y esto sería igual a 180. Operación inversa, entonces pasamos a restar el 130. Y nos quedaría que 10X es igual a 50. Luego dividimos por 10, 50 dividido 10 nos daría 5. Ya tenemos que el valor de X es 5.
Entonces, si miramos ahora este ángulo 7x con el ángulo y, van a ser suplementarios. Entonces vamos a considerar o encontrar primero el valor de 7x. Entonces, si x lo sustituimos por 5, vamos a encontrar que ese ángulo sería de 35. Luego, para encontrar el valor de y, a 180 le vamos a restar 35 y y sería igual a 145. Ahora miremos este ejercicio. En este ejercicio nos están dando que dos ángulos son congruentes y esos ángulos son base. Quiere decir que los dos segmentos también van a ser congruentes y va a ser un triángulo isósceles. Podemos considerar que la suma de los tres ángulos, en este caso S más 76 más 76 va a ser igual a 180. Si se suma 76 más 76, nos quedaría que S más 152 va a ser igual a 180. Hacemos la operación inversa y nos va a quedar que S va a ser igual a 180 menos 152. Por lo tanto, al hacer la diferencia, nos quedaría que el valor de S es de 28 grados. Ahora miremos este. Nos dice que encuentren el valor del ángulo A y el perímetro del triángulo. Entonces, para encontrar el valor del ángulo A, vamos a tomar en cuenta que la suma de todos los ángulos, o sea, el ángulo A más 39 más 102, tiene que ser igual a 180. Entonces, el ángulo A más, si sumamos 102 más 39, nos daría 141, va a ser igual a 180. Hacemos la operación inversa, entonces decimos que el ángulo A va a ser igual a 180 menos 141. Por lo tanto, el ángulo A sería de 39. Si nosotros vemos acá, 39 es congruente al ángulo C. Al tener dos ángulos congruentes, quiere decir que el triángulo es isósceles. Por lo tanto, este lado AB, va a ser congruente al lado BC. Con eso ya podemos encontrar el valor de A, que va a ser de 13 centímetros. Si ya tenemos que A es 13 centímetros, aquí el valor de AC, la longitud de AC va a ser 13 más 7, que nos daría 20 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de la figura va a ser 13 más 13 más 20. Ese perímetro nos daría 46 centímetros. Y miremos este último ejercicio. Nos dice que el perímetro del triángulo LMO es de 536 metros. Encontrar la longitud LM y la medida del ángulo M. Entonces, como nos dice que ya el perímetro es 536, nosotros podemos decir que la longitud LM más 163 más 210 tiene que ser igual a 536. Sumamos términos semejantes del lado izquierdo, 163 más 210, lo que nos daría 373. Entonces, LM más 373 va a ser igual a 536. Hacemos la operación inversa, entonces a 536 le restamos 373 y esa diferencia nos daría 163. Entonces, si vemos que LM es 163, podemos considerar que el triángulo es isósceles, por lo tanto, el ángulo O tiene que ser congruente al ángulo M. Entonces, también va a tener una medida de X. Ahora, si nosotros consideramos que la suma de los ángulos interiores es 180 grados, entonces podemos decir que X más 30 más X tiene que ser igual a 180. Suma de términos semejantes, X más X más X nos daría 3X más 30 es igual a 180.
Operación inversa, pasamos a restar el 30, nos va a quedar que 3x es igual a 180 menos 30, lo cual nos daría 150. Dividimos por 3 y nos va a quedar que x es igual a 50. Entonces quiere decir que la medida del ángulo M es de 50 grados.